Las ciencias sociales no son igual que las ciencias naturales, ¿no? Porque un saltamontes no cambia su comportamiento cuando lo observas, pero el ser humano sí. Tenemos la obligación de ser objetivos, pero no somos neutrales. Y creo que eso debe ser como un axioma de la ciencia social. Saber que cuando miramos a un sitio y no miramos a otro, estamos perdiendo nuestra neutralidad. Pero esa pérdida de neutralidad no tiene en ningún momento que dejarnos caer, ¿no?, en el error de no ser objetivos. Yo creo que para eso el intelectual tiene que tener herramientas. Incluso el intelectual orgánico, el intelectual activo en las transformaciones, no puede errar su lectura de la realidad haciendo wishful thinking, es decir, pensando, deseando los cambios, porque entonces no ayuda, no te ayuda a entender lo que pasa y por tanto no es útil. Es verdad que en las ciencias sociales tenemos que hacer una tarea de extrañamiento. Tú miras por la ventana y ves que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, y es al revés, es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Igual ocurre en nuestra vida diaria, ¿no? Necesitamos salirnos como Neo al final de Matrix y vernos desde fuera para poder entender lo que ocurre, porque si no, seguiremos siendo rehenes de no saber lo que nos pasa. Esa es la función de los intelectuales. Todos somos intelectuales, como planteó Gramsci, todos pensamos, todos tenemos lenguaje, ideas, reflexiones, pero es verdad que no todos tenemos la función del intelectual. Y la función del intelectual es quitar los velos. La función del intelectual es clarificar los procesos. La función del intelectual es establecer las causalidades, es decir, si A, entonces es bastante probable que ocurra B. Y esa tarea del intelectual solamente la puede desarrollar en la medida en que está dispuesto a molestar a cualquier tipo de poder, incluso el de tu propio partido o el del ámbito orgánico en el cual tú trabajas. Es verdad que cuando tú dices las verdades eres incómodo. Por eso yo creo que la diosa de las ciencias sociales es Casandra. Casandra le pidió a Apolo, Casandra le pidió a Apolo el don de la adivinación, se lo concedió a cambio de acostarse con ella. Cuando se lo concedió y Apolo quiso cobrarle la parte que le correspondía a ella se negó, y entonces Apolo le escupió en la boca, condenándola a que todo lo que saliera de ella fuera escuchado como una mentira. Y la maldición de Casandra, que es la maldición del pensamiento crítico, es que entiendes qué va a ocurrir, pero nadie te hace caso. No te hace caso el poder social porque le perjudica, pero a veces tampoco te hace caso tu universidad crítica o tu movimiento social crítico o tu partido político crítico, porque casi siempre los dirigentes críticos intentan encontrar un espacio de ubicación en lo existente y por tanto ese análisis diferente suele situarte como fuera de la posibilidad de continuar la misma lógica de las cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer, como vengo contando siempre, una suerte de equilibrio dialéctico entre lo que hay y lo que puede haber. Tenemos que entender que en el siglo XXI, un siglo lleno de confusiones, vamos a tener que primero hacer buenos diagnósticos y después entender qué parte del cambio es posible y qué parte no es posible, y estar constantemente moviéndonos en la frontera. Yo creo que el pensamiento crítico es un pensamiento de frontera, no es un pensamiento de vanguardia, tampoco es un pensamiento de retaguardia, sino que es un pensamiento que de alguna manera va acompañando a los más avanzados, pero va también acompañando a los más retrasados, y de alguna manera está constantemente moviéndose en la frontera. Y el problema es que cuando te mueves en la frontera hay pocas leyes y tu piel tiene un precio, ¿no? Y por tanto los intelectuales de frontera, que son los que necesitamos, no van a ser los más numerosos. Vou começar por uma anécdota. Eu estava discutindo com um professor da universidade que me dizia: por que a gente não pode olhar a sociedade com a distância com a qual a gente olha as estrelas, os árvores? A gente pode construir uma distância como objeto de estudo. E eu falei: o interessante é que a gente pode compreender os seres humanos e não pode compreender as estrelas, as plantas ou os bichos do mar. A gente tem uma compreensão disso, do que falava Weber, né? Da empatia com os seres humanos, e o nosso conhecimento da sociedade é muito mais rico que o conhecimento que nós temos das coisas que não podemos compreender pela diferença
objetiva. Então, a ciência social sempre foi uma ciência prática. Essa é a ideia dos velhos gregos, a ideia de Aristóteles, né? A ciência social é uma ciência prática, que quer dizer que a ciência social está ao serviço do melhoramento do mundo. Não é uma ciência teórica na qual você está completamente abstraído do seu objeto. Essa característica da ciência social como ciência prática, ela foi traída, digamos, convertida, mais ou menos na época do Hobbes, né? Da ciência política, da ciência social como ciência teórica. Eu acho que essa é uma primeira reflexão, recuperar a raiz da praxis na ciência social, porque senão a ciência social faz praxis. De qualquer maneira faz praxis. Economistas sempre estão fazendo prática e informando os governos sobre mas você faz uma praxis cega. Então, se você vai fazer praxis, que você vai fazer de qualquer forma, faz uma praxis lúcida, não com lucidez. Em segundo lugar, eu acho que o conhecimento é uma coisa muito transformadora, tem um potencial muito revolucionário. Então, houve também uma construção da academia como separada do mundo real. Muito platônico isso, né? Muito platônico essa ideia de que você vive no mundo das ideias. Não, vou dizer uma coisa muito simples. Quem está pagando a todos os acadêmicos para ganhar os seus salários é o Estado, é a população toda. Então você tem que devolver, e esse é o sentido de construção cidadão, você tem que devolver à sociedade o que a sociedade te deu. Porque a educação está sendo paga pela sociedade toda, a pesquisa científica está sendo paga pela sociedade toda. Então você não pode gastar milhões e milhões e milhões de dólares para descobrir o Viagra. Se chama assim, né? O Viagra. Não, você tem que gastar milhões de dólares na luta contra o câncer. Esse é o processo do capitalismo dentro da ciência, que o objetivo da tua pesquisa científica está determinado pelo mercado, pelos interesses do capitalismo, pelos interesses da pequena população que vive muito bem no mundo. Não, você tem um compromisso, sempre tem um compromisso com a população toda. Quand on parle de science, on pense généralement aux vraies sciences, aux sciences dures, aux sciences inhumaines, en comparaison aux sciences humaines. On pense aussi à tout ce qui touche à la médecine et à la santé, on pense à tout ce qui permet de faire reculer la mort, enfin on pense à l'astrophysique, on pense à la connaissance du vivant, on pense à beaucoup de choses, et je dirais que de ce point de vue-là, des progrès gigantesques sont accomplis et sont plutôt voulus dans nos sociétés. Là où la question devient différente, c'est lorsque vous parlez de la question des intellectuels. Je pense que nous avons vécu jusque dans les années 50, 60, s'il s'agit de la France, peut-être plus tard dans d'autres pays, nous avons vécu la fin d'une époque où l'intellectuel, c'était une grande figure, c'était l'intellectuel public. Le modèle, c'était Jean-Paul Sartre, si vous voulez. C'est fini pour l'instant. Nous avons vécu ensuite le début des grands intellectuels qui représentaient d'une façon ou d'une autre le monde des sciences humaines et sociales. Des grands historiens, des grands philosophes, des grands sociologues, des politologues. Et ces gens-là ont eu une importance considérable dans les années 70, jusqu'à ce que le mode de pensée dominant qui était le leur, le structuralisme, soit à son tour déconsidéré ou affaibli. Et nous sommes entrés dans une nouvelle période où les intellectuels publics classiques, me semble-t-il, pèsent moins que dans le passé, et où par contre des milliers de chercheurs en sciences humaines et sociales constituent une sorte d'intellectuel collectif qui apporte beaucoup à la vie collective, parce que ces chercheurs ont des compétences, ont des connaissances. Ils parlent en principe de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils étudient. Le problème, c'est de savoir comment ils peuvent articuler la production de connaissances et la diffusion de ces connaissances avec l'action politique et avec l'action publique. Je pense qu'à l'avenir, nous aurons de plus en plus d'occasions de rencontres entre le monde de la recherche en sciences humaines et sociales et le monde de l'action publique, de la contestation, de l'action politique, et que cette rencontre, elle se fera
avec des acteurs qui ne se confondront pas les uns avec les autres, mais qui se parleront. Eso depende de la perspectiva y la visión que uno adopte respecto al intelectual, ¿no? Si uno reduce el papel, el perfil del intelectual al que se dedica a actividades científicas o de creación en el campo de la literatura o de las artes plásticas, etc., al erudito, al filósofo, al que se dedica a construir pensamiento, ideas. Entonces, la relación es una relación con la sociedad poco definida, para los fines de definir, a su vez, el vínculo con el proceso político. Pero si uno adopta una visión intelectual que implica necesariamente la articulación del trabajo en esos campos con las contradicciones de la sociedad, que es lo que hace, por ejemplo, Sartre en sus trabajos sobre este tema, entonces entenderá que el carácter intelectual hace una figura de hombre público que no necesariamente se separa de su tarea, como investigador, como analista, como historiador, como creador en el arte, sino que a partir de ese trabajo descubre las contradicciones de la sociedad y en consecuencia se convierte en una persona comprometida con la resolución de esas contradicciones. Y entonces tiene usted a alguien que hace estas actividades habitualmente asociadas con lo intelectual, pero eso puede ser simplemente un académico, por ejemplo. Lo que hace a un intelectual es que haga ese trabajo y además asuma un compromiso de carácter público que lo hace participar en los procesos de su sociedad, justamente porque al entender esas contradicciones, por ejemplo, el hecho de que la sociedad esté organizada supuestamente para resolver los problemas de sus miembros y en lugar de eso produce una sociedad cada vez más desigual, una sociedad donde prima la explotación, la subordinación, la exclusión, etc. Al comprender, por ejemplo, solo como ilustración, este tipo de contradicciones, dedica esfuerzo público, no solo en el ámbito privado o en el cubículo del científico, y en consecuencia hace de ese compromiso una especie de lucha pública social por abordar esa contradicción que descubrió su propia actividad como científico, pensador o artista, ¿no? Yo soy profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y yo siempre, mi trabajo, mis investigaciones, mis inquietudes, siempre está asociada a conocer y tratar de encontrar soluciones a los problemas que se presentan para distintos sectores de la población en nuestro país y en otras partes. Yo me dedico a la cuestión indígena y a la autonomía de los pueblos. De modo que pues mis investigaciones tienen que ver con eso, con el tema de la autonomía y en términos teóricos y también en la práctica, trabajando con organizaciones indígenas, discutiendo, debatiendo con ellos los proyectos de construcción y además de investigaciones de otro tipo, etnográficas, etcétera. Y además pues he participado tanto con el STLN como asesora en el diálogo de San Andrés, de donde salieron los acuerdos de San Andrés, y después en México, en la Ciudad de México, hemos trabajado también con los pueblos y barrios originarios y he participado en Morena porque quiero que en mi país cambien las cosas. Está la situación en México, ustedes saben, todo lo que se enteran por los medios de comunicación. Ahí se aplica el neoliberalismo de la manera más terrible, ¿no? Se ha ido vendiendo toda nuestra riqueza, se ha privatizado todo, mercantilizado todo y ha aumentado la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la militarización del país, el narcotráfico, la corrupción, etcétera. Y pues uno no puede estar al margen de lo que sucede en el país y no involucrarse, ¿no? Entonces es un deber y un compromiso involucrarse con el país para buscar el cambio y la transformación y hacerlo políticamente. No hay de otra, hay que hacerlo políticamente. Además, somos también entes políticos y tenemos el derecho a hacerlo,
¿no? Y que nuestras investigaciones también pueden servir a ese proceso de cambio, de transformación. Y de hecho creo que como investigadores podemos aportar muchísimo en ese cambio. Yo me invitaron a ser y fui constituyente, diputada constituyente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que elaboró su primera constitución, y la verdad creo que la presencia de los que tenemos una formación, porque participamos por parte de Morena, pues varios que tenemos una formación, filósofos, politólogos, juristas, etcétera, que participamos ahí, y cada uno pues es una aportación importantísima para que finalmente logramos una muy buena constitución, porque además somos de izquierda, queremos cambio y transformación, creemos que en la ciudad se podrían hacer muchos cambios que podrían impactar al conjunto del país, y ahí trabajamos, y toda nuestra experiencia, todos nuestros conocimientos ayudaron muchísimo para que saliera una muy buena constitución, que ha sido, la verdad, felicitada por quienes la conocen, porque sí se lograron cosas muy importantes. Y ahí, la verdad, nos dimos cuenta. Y quien se ha enterado, sobre todo investigadores que no quieren saber nada de la participación política, cuando se enteran de todo lo que uno puede lograr, porque tiene argumentos, porque conoce, etcétera, ¿no? Y que se pueden lograr muchas cosas, se entusiasma, ¿no? Y además que es nuestro deber. Como científicos sociales, muchos de nosotros trabajamos en instituciones públicas y nuestro salario pues viene de recursos públicos. Entonces nuestro deber es vincularnos a los temas, a las problemáticas sociales y buscar soluciones a esos problemas. Ese es uno de nuestro deber y nuestro compromiso como investigadores, profesores, ¿no?